Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando mucho en el mundo del espectáculo turco, un tema que involucra a una de las actrices más queridas y aclamadas de la actualidad, Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a hablar sobre la crisis de identidad de Demet Özdemir. Y no me refiero a una crisis existencial profunda y dramática, al menos no en el sentido literal. Más bien exploraremos cómo la imagen pública de Demet, la percepción que tenemos de ella, parece estar en constante evolución, a veces de manera confusa, y cómo esto podría reflejar, o no, una lucha interna por definir quién es realmente. Antes de que sigamos, como siempre, los invito a suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Denle a la campanita para no perderse ninguna notificación cuando suba vídeos nuevos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir es, sin duda, una figura omnipresente en la televisión y el cine turco. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas, ha cautivado al público con su talento, su carisma y su innegable belleza. La conocimos por primera vez en series juveniles, luego la vimos florecer en comedias románticas que la catapultaron a la fama internacional, y más recientemente, la hemos visto explorar roles más dramáticos y complejos. Su trayectoria es un testimonio de su dedicación y versatilidad, una historia de éxito que inspira a muchos jóvenes aspirantes a artistas en Turquía y más allá. Pero con esta constante evolución profesional, también parece haber una evolución constante en su imagen pública. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. La Demet que conocimos en Erkencikus, la chica espontánea, natural y con un estilo bohemio, parece distar mucho de la Demet que vemos hoy en alfombras rojas y eventos de moda. Esa frescura juvenil, esa autenticidad sin adornos, parece haber sido reemplazada por una imagen más pulida, sofisticada y, para algunos, artificial. ¿Es esto necesariamente algo malo? Por supuesto que no. La gente cambia, evoluciona, y es natural que su estilo y su forma de presentarse al mundo también cambien. Todos experimentamos transformaciones a lo largo de nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional. Maduramos, aprendemos, nos adaptamos y, en consecuencia, nuestra imagen se transforma. El problema quizás radica en la velocidad y la magnitud de estos cambios, y en la percepción que el público tiene de ellos. Muchos fans y también detractores han comentado sobre la transformación de Demet. Algunos la acusan de haber perdido su autenticidad, de haberse dejado llevar por las presiones de la industria del entretenimiento y de haber adoptado una imagen más artificial y superficial. Se preguntan dónde quedó la Demet que se reía a carcajadas, que no tenía miedo de mostrarse tal como era, con sus imperfecciones y su encanto natural. Sienten que la han perdido en el laberinto del glamour y la fama. Otros, en cambio, la defienden argumentando que tiene todo el derecho a reinventarse y a experimentar con su estilo, y que es injusto juzgarla por ello. Argumentan que la crítica constante es una forma de acoso y que Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a crecer y cambiar sin ser sometida a un juicio implacable. Y es que, en realidad, ¿qué sabemos nosotros de la Demet real? Lo que vemos en las pantallas, en las revistas y en las redes sociales es solo una versión filtrada y cuidadosamente construida de su persona. Es una imagen curada, diseñada para proyectar una determinada percepción. No sabemos qué hay detrás de esa fachada, qué preocupaciones la inquietan, qué sueños la motivan. No conocemos sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas. Solo vemos la superficie, la capa brillante que la industria nos muestra. Es fácil caer en la trampa de proyectar nuestras propias expectativas y deseos sobre las celebridades, de idealizarlas y de creer que las conocemos a fondo. Pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de su vida, la parte que ellos eligen mostrarnos. Construimos narrativas basadas en fragmentos de información y nos aferramos a esas historias como si fueran la verdad absoluta. La presión de la fama es inmensa. Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser juzgado por cada palabra, cada gesto y cada atuendo, debe ser agotador. Cada movimiento es analizado, cada decisión es cuestionada, cada error es magnificado. Y es comprensible que Demet, como cualquier otra celebridad, intente adaptarse a este entorno, buscar la aprobación del público y de la industria, y proteger su imagen. La necesidad de mantener una imagen pública impecable puede ser abrumadora, llevando a las celebridades a adoptar comportamientos y estilos que no necesariamente reflejan su verdadera personalidad.
Pero, ¿hasta qué punto esta adaptación es saludable? ¿En qué momento se cruza la línea entre la evolución personal y la pérdida de la identidad? Estas son preguntas difíciles de responder, y cada persona tendrá su propia opinión al respecto. Es un debate complejo que involucra la autenticidad, la libertad personal y las expectativas sociales. Uno de los aspectos que más ha generado debate es el cambio en el estilo de Demet. La vemos luciendo outfits cada vez más sofisticados y elaborados, colaborando con marcas de lujo y adoptando una estética más glamurosa. Algunos lo interpretan como una señal de madurez y éxito, como una forma de expresar su crecimiento profesional y personal. Otros, en cambio, lo ven como una traición a sus raíces y a su imagen original, como una concesión a los dictados de la moda y la industria. Argumentan que ha perdido su estilo único y personal, que se ha convertido en una copia de otras celebridades. También se ha hablado mucho de su posible cirugía estética. Si bien Demet nunca ha confirmado ni negado haberse sometido a algún procedimiento, muchos especulan que se ha hecho retoques en el rostro, especialmente en la nariz y los labios. Nuevamente, este es un tema delicado y personal, y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. La presión para cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad es enorme, especialmente para las mujeres en la industria del entretenimiento. Pero es innegable que estos cambios físicos, reales o no, contribuyen a la percepción de una transformación radical en su imagen. El debate sobre la cirugía estética en el mundo de las celebridades es constante y plantea preguntas importantes sobre la autoestima, la aceptación personal y la influencia de los medios de comunicación. Pero más allá de la ropa, el maquillaje y la posible cirugía, creo que lo que realmente preocupa a algunos fans es la sensación de que Demet se ha alejado de la persona que conocieron y admiraron en un principio. Aquella chica cercana, accesible y con los pies en la tierra parece haberse desvanecido, dejando paso a una imagen más distante y enigmática. Sienten que la conexión que alguna vez tuvieron con ella se ha roto, que ya no se identifican con la persona que ven en las pantallas y en las revistas. Y es que a veces el éxito puede ser un arma de doble filo. Puede abrir puertas y brindar oportunidades increíbles, pero también puede aislar y cambiar a las personas. La fama puede ser adictiva, pero también puede ser corrosiva. Puede llevar a la pérdida de la perspectiva, a la desconexión con la realidad y a la alienación. El éxito puede ser un espejismo, una ilusión que distorsiona la percepción de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es importante recordar que Demet es una persona real, con sus propias inseguridades, sus propios sueños y sus propias luchas. No es un personaje de ficción que podemos controlar o manipular. Tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a reinventarse cuantas veces quiera. Todos tenemos derecho a crecer, a aprender y a evolucionar a nuestro propio ritmo. Nadie tiene el derecho de dictar cómo debemos ser o qué debemos hacer. Quizás la llamada crisis de identidad de Demet Özdemir no sea más que un proceso natural de crecimiento y evolución. Quizás esté simplemente tratando de encontrar su lugar en el mundo, de descubrir quién es realmente y de proyectar la imagen que mejor la represente. Quizás esté experimentando con diferentes facetas de su personalidad, probando nuevos estilos y explorando nuevas posibilidades. O quizás si exista una lucha interna, una tensión entre la Demet que era y la Demet que quiere ser. Quizás esté sintiendo la presión de cumplir con las expectativas de la industria y de sus fans, mientras lucha por mantenerse fiel a sí misma. Solo ella lo sabe. Solo ella puede responder a esas preguntas. Lo que sí podemos hacer es intentar comprenderla, respetarla y apoyarla en su camino. En lugar de juzgarla y criticarla, podemos celebrar su talento y su valentía, y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Podemos ofrecerle nuestro apoyo incondicional, sin imponerle nuestras propias expectativas. Porque al final del día, Demet Özdemir es mucho más que una imagen pública. Es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una persona con un corazón. Y eso es lo que realmente importa. Su talento es innegable, su inteligencia es evidente y su corazón es lo que la conecta con su público. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hoy, la crisis de identidad de Demet Özdemir es una percepción pública sobre los cambios en su imagen y estilo, alimentada por su creciente fama y las presiones de la industria. Si bien es natural que las personas evolucionen, la magnitud y la velocidad de estos cambios han generado debate entre sus fans y detractores. Es crucial recordar que Demet es una persona real con sus propias luchas y sueños, y que merece respeto y comprensión en su camino.
En lugar de juzgar, debemos celebrar su talento y valentía. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, aspiraciones y miedos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la imagen pública y la presión que sufren las celebridades. Espero que les haya servido para entender mejor la situación y para formar su propia opinión al respecto. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está pasando por una crisis de identidad? ¿O simplemente está evolucionando como persona? ¿Qué opinan de la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen pública impecable? ¿Creen que es posible ser auténtico en la industria del entretenimiento? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y ahora sí, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.